Y el castigo más grande va a ser al final, cuando es el juicio, que va a ser la condenación eterna, donde va a estar completamente alejado de Dios. En el capítulo 55 de Isaías, ¿ya? En el versículo 7 dice, deje el impío su camino. ¿Qué es lo que pide Dios? Que el que bebe deje de beber, el que tenga un vicio deje su vicio, el que tenga un pecado indebido lo deje, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase. Aquí usa la palabra shub, del hebreo shub, que significa una media vuelta a acercarse a Dios. Y deje el impío, dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero ¿cómo Dios perdona? Cuando nosotros dejamos de justificar. No, es que yo me pego mis enojaditas porque mi carácter es así. Si tú vivieras, no, pero si yo me enojo una vez al mes nomás. No sé si tú vivirías al lado de un volcán que rugiera una vez al mes. O miras el poco tu pecado. Dios quiere que nosotros contemplemos nuestras maldades a la luz de su palabra y que nos arrepentamos, ¿ya? También estuvimos viendo este mismo principio, ¿ya? Volverse a Dios, dijimos que es tomar el pecado y dejarlo. Vamos a dar un ejemplo muy común. Chile se dice que es uno de los países en el mundo famoso por ser mayor número de gente alcohólico. Supongamos que la persona es alcohólico y tiene el alcohol en la sangre y no lo puede dejar. Entonces la primera pregunta que surge, le dice Satanás, Dios no es capaz de quitarte ese vicio. Y después dice Satanás, tenés que dejarlo tú si tú puedes, y él no va a poder. Entonces lo primero que Satanás nos quita la fe. Yo tengo que creer que Jesucristo tiene un poder restaurador, porque las promesas de Dios me dan fe. Y esa fe me lleva a creer en Dios. Pero ¿qué pasa? Bueno, suponga que un hombre, como dijimos, bebe. Y entonces en su casa tiene una refrigeradora llena de cerveza. Tiene unos vinitos por aquí, otro por allá, un vasito al otro lado. Y entonces él va y se inclina y le dice, Dios mío, tú dices que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, Señor, yo te pido que tú me ayudes a dejar el traguito. En primer lugar, no es el traguito, es el licor que lo está haciendo que tenga un vicio. Y la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y eso es un pecado que tiene que dejar. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero esa persona? Bueno, tiene que abrir el refrigerador, traer el sofacón de la basura, una bolsa de helado, esa fuerza, ¿sí? Para cuando se revienta la cerveza, cuando las tira así, ¡pah! ¿Ya? Y no chorree, y saca toda la cerveza, saca todo el vino que tiene en todos lados, y entonces después se pone a orar a Dios y le dice, Señor Dios mío, estoy sudando, estoy temblando, porque boté todo el vino que tenía. Y estoy asustado, Señor. Pero yo me vuelvo a ti. Confieso que tú tienes poder para cambiar mi vida. Entonces Dios dice, deje el impío su camino. Y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Ya? Y de esa manera Dios lo perdona. ¿Ya? Vamos a refrescar un poquito este versículo. Dice, si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, por lo tanto no hay hombre que no tenga que arrepentirse, no hay hombre que no peque, y estuviere airado contra ellos, y los entregare delante del enemigo, para que los cautive y los lleve a tierras enemigas, sea lejos o cerca. Ahora aquí está la condición de Dios, dice, y ellos volvieran en sí. Estoy pecando. Esto me está pasando. Esta desgracia que está pasando en mi vida es por causa del pecado. Y me sigo alejando. Entonces lo primero dice, y volviesen en sí. En la tierra donde fueron entregados, dice, y aquí está la condición. Sí
se arrepintieran. Es decir, si dejan su pecado, cuando fueron a Juan el Bautista, los publicanos que cobraban impuestos decían, bueno, ¿y qué haremos, maestro? Y él decía, bueno, no sigan extorsionando, no cobren más impuestos que el que tienen que comprar, dejen ese pecado que tienen ustedes. Y a los soldados les decían, ¿y qué haremos? Entonces él dice, no se queden en la buena confesión nomás, ¿ya? No extorsionen, no abusen, como lo hacían los soldados, etcétera, etcétera. Pero había algo que dejar, ¿ya? Entonces dice, y el versículo 47 dice, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueren cautivos, dice, si se arrepintiesen y oraren a ti en la tierra de los que cautivaron, dice, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo. ¿Se fijan que no solamente la confesión? O sea, primero tengo que dejar el pecado en el nombre de Dios. Una de las incredulidades más grandes que nos trae Satanás es que no creamos que Jesucristo tiene poder para cambiar una persona, que tiene poder para sacarnos de las garras del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que hará la verdad nosotros? Cristo dice, y la verdad os hará verdaderamente libres. Dios nos liberta. Y ese poder está solamente en el Señor. Pero nuestra incredulidad dice, yo no puedo hacerlo. Claro, tú no puedes hacerlo, estás en lo cierto. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, yo no puedo hacerlo y lo dejo. Porque Jesús, Dios, no me dejará avergonzado. Yo voy a lograr hacerlo y lo voy a hacer. ¿Ya? Y entonces dice que, y entonces dejan y se volvieran a Dios y dejaran ese pecado, entonces Dios volverá a restaurarlos. ¿Ya? También estuvimos viendo, dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, dice, y obedecieres su voz. El arrepentimiento trae obediencia. No existe arrepentimiento sin una sumisión a Dios. Dice, y obedecieres a la voz conforme a todo lo que mandó a tu siervo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hoy día vamos a continuar con este pensamiento en el libro de Nehemías. Primero, antes de tomar la doctrina un poco separada, vamos a contar un poquito del arrepentimiento en el libro de Nehemías, ya que estamos estudiando el libro de Nehemías. Y vamos a decir que el arrepentimiento comienza el día de la conversión y sigue día tras día en nosotros hasta que partimos a la presencia de Dios. Vamos a decir que a través del arrepentimiento es que Dios va sacando de nosotros todo lo que no es de Cristo y nos vamos pareciendo cada día más al Señor. Así que vamos a leer Nehemías en el capítulo 9, vamos a dar un gran salto del capítulo 1 al capítulo 9 y vamos a ver aquí algo muy interesante, porque en el capítulo 9 ya están restaurados los muros fueron reconstruidos creo que en 52 días. Lo que no se pudo hacer en 90 años, ese hombre de Dios lo hizo en 52 días. Un muro de 3 metros de ancho, de 6 metros de altura y como de 4 kilómetros alrededor de la ciudad, fue restaurado por Nehemías. Y Nehemías habla al pueblo, serie de cosas malas que ellos tenían, y el pueblo escucha y la van dejando. Y lo último que dejó el pueblo, y ya era un pueblo redimido, veamos ese contexto, eran hombres que estaban orando a Dios. Nehemías estaba orando y los siervos de él estaban orando para volver a Jerusalén, querían honrar a Dios, habían confesado su pecado. Pero la confesión nos lleva a seguir confesando. El arrepentimiento nos lleva a seguir arrepintiéndonos. Y estas personas ya están con la ciudad restaurada, ¿ya? En el capítulo 9, y dice así el verso primero. El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra
sobre sí. Y ya se habían apartado, este era un pecado que habían hecho, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Ya? Resulta que los judíos estaban mezclados con los que Dios le dijo que no se juntaran con ellos, con los de otros países que no adoraban, que tenían dioses ajenos. Entonces Nehemías les dice que dejen sus esposas, que dejen todo y sus hijos extranjeros y que se vuelvan a Dios. Y ellos lo hicieron, se arrepintieron. Bueno, y ellos se puede decir que no es su primer arrepentimiento, ellos están en proceso de arrepentimiento. Entonces Israel dejaron todos los extranjeros, y dice que esa misma gente dice, estando de pie, confesaron sus pecados. Los confesaron de nuevo. No se olvide que el Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros todos los días, junto al pan nuestro de cada día, tenemos que confesar nuestros pecados. Todos los días. ¿Ya? Y no solamente los nuestros, ya lo vimos, sino que los hermanos, los de la familia, los de todos. Ya tenemos que identificarnos con los pecadores como Cristo se identificó con los pecadores. ¿Ya? Y tenemos que interceder por nosotros y por los demás. Y el arrepentimiento es un proceso que comienza el día que nosotros reconocemos que le hemos faltado a Dios. ¿Por qué tenemos que pedir perdón todos los días? No sé si lo hicieron hoy día. No sé si se atrevieron algunos a venir a la iglesia sin pedir perdón a Dios. Venir delante de un Dios 3 veces santo a la iglesia sin pedir perdón por los pecados. Y después salimos de la iglesia y dice, oye, como que Dios no me habló nada, no sentí nada. Tenemos que tener cuidado, porque el pecado nos insensibiliza. Y nosotros, cada vez que vamos a la presencia de Dios, deberíamos decir, Señor, he errado en el blanco. ¿Qué significa errar en el blanco? Nosotros como creyentes tenemos un blanco, ser igual a Jesucristo. Y decirle, no necesariamente confesar grandes pecados todos los días, Señor, hoy día volví a hacer tal barbaridad, no es así. Sino que hay cosas, por ejemplo, Señor, hoy día, en alguna área de mi vida, no fui como Jesucristo. Erré en el blanco. Esa es la palabra apatía, errar en el blanco. Tú tienes un blanco para mí que tenga el amor de Jesucristo, tenga la pasión de Jesucristo, que tenga el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, gozo, paz, paciencia. Hoy día pequé, Señor. No he errado en el blanco. Sé lo que es hacer el bien y no lo he hecho. He estado ocioso, Señor. He hecho quizás tantas cosas, pero todos los días tenemos que aplacar la ira de Dios y tenemos que ir al propiciatorio con la sangre de Cristo, decirle, Señor, despierta mi conciencia cada día. Hazme ver cada día, Señor, cómo estoy fallando contra ti. Bueno, acá esta gente ya había confesado sus pecados, habían dejado a las mujeres extranjeras, etcétera, etcétera, pero aquí dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Verso 3, Nehemías 9. Y dice, y puestos en pie, en su lugar, dice, leyeron el libro de la ley de Jehová Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron. Bueno, aquí ocurrió algo bien interesante, ¿ya? Es como que si la iglesia se juntara, ¿ya? Y nos pusiéramos a leer la ley del Señor. Y leyendo la palabra de Dios, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, nosotros vamos escuchando la voz y vamos diciendo, hoy, esto no hice. Esto me falta. Señor, estoy falto delante de tu presencia. He vuelto a errar en el blanco, Señor. Esto me está pasando. Hoy en día hay mucha información bíblica. Hay, sin exagerar, miles de comentarios bíblicos. Sin exagerar, miles y miles de grandes y correctas y ortodoxas predicaciones. Y hoy día hay más conocimiento que nunca al alcance de todo el pueblo
acerca de la Biblia y la palabra de Dios, pero resulta que hay más pecado que nunca en las iglesias. Resulta que somos insensibles. Parece que va a salir predicadora. Somos insensibles. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? Fíjense cómo fue el procedimiento lo que pasó en Nehemías 9. Ellos venían confesando sus pecados, se venían apartando, algunos hacían usura con sus hermanos, se arrepintieron, los perdonaron, y lo último grande que habían hecho era que se habían casado ya con mujeres extranjeras y tenían hijos extranjeros que ni siquiera hablaban el idioma. Y entonces Nehemías los confronta y ellos dejan esas mujeres extranjeras y obedecen a Dios y están aquí de pie confesando su pecado delante de Dios. Y entonces sucede que comienzan a leer las Escrituras. ¿Cuántas horas es la cuarta parte del día? 6 horas. 6 horas. Oye, hermano, se está demorando mucho. O decimos, Señor, tú tienes un poquito más para ver si hay algo que yo tenga que cambiar en mi vida. Hermanos, tengamos mucho cuidado en leer las Escrituras. Una postura correcta de leer las Escrituras es con oración. Y es buscando que la palabra de Dios nos toque y nos cambie. Y que nos saque la careta de religiosos hipócritas. Como los sepulcros blanqueados, dice el Señor, que por fuera están muy bien. ¡Ay! Llegó el hermano con su familia a la iglesia. ¡Ay, qué bonita se ve ella! Y él parece un santo de Dios. Pero, ¿será verdad? Bueno, la única forma que sea verdad eso es que esa persona va a Dios en oración constantemente. Ellos están de pie delante de Dios y ya vienen con un proceso de confesión en su vida. Dejaron de hacer una cosa y otra. Y aquí están de pie delante de Dios y están sin miedo que les manden una conferencia de 6 horas. Algunos hermanos dicen, yo no voy a una conferencia, ¿cómo voy a estar tantas horas sentado? Bueno, yo voy a estar parado también escuchando la Biblia, pero no rebuscamos la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, de tener un balance. Un balance. Esta persona oraba, confesaban, escuchaban y seguían confesando. La cuarta parte del día escucharon la palabra de Dios, la ley de Moisés, y la cuarta parte del día se dedicaron por 6 horas a confesar pecados. ¿Qué es lo que yo hago cuando voy a las Escrituras? Bueno, si yo voy a las Escrituras debería ir de una forma normal, sabiendo lo que soy. Yo soy un pecador arrepentido, por lo tanto necesito día a día, por medio del arrepentimiento, sacar las piedras que me estorban para parecerme un poquito más al Señor Jesús. Acuérdense, hermanos, que, como dijimos, de las 7 iglesias, Dios a 5 iglesias le dijo, arrepiéntanse, chiquillos. Y a uno le dijo, mire, si ustedes no se arrepienten, yo voy a sacar este testimonio, voy a quitar ese candelero de su lugar.